Vamos a continuar con el tema de calderas. Eh, bueno, como decíamos, este elemento o esta maquinaria que es capaz de transformar eh, una energía en otra que sea utilizable, eh, digamos, una que no resulte utilizable por una que sí es utilizable, está regulado dentro de nuestro país el control y todo lo que tenga que ver con respecto a las calderas dentro del decreto 351 del año 1979. El decreto 351 es quien regula o quien explica de forma más detallada la ley 19.587, que es la ley del año 1972, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Justamente en el capítulo 16, después si ustedes tienen ese librito de color naranja, que es donde está el 351, no ahora, no es necesario que lo hagan ahora, pero lo pueden hacer después de la clase, pueden pegar una miradita y van a ver que en el capítulo 16 hay justamente un capítulo completo que habla sobre calderas y aparatos sometidos a presión, con fuego y sin fuego. En este caso estamos hablando con fuego. ¿Bien? Bueno, después acá nos dice que hay una norma o normas de código de la Ciudad de Buenos Aires que ahora está actualizado porque lo que regula dentro del ámbito de la ciudad es el código de edificación y lo que establece, entre otras cosas, es que según el tamaño de las calderas, porque las calderas se pueden utilizar para nivel industrial, como también se puede colocar calderas para la alimentación de agua caliente o calefacción de grandes edificios. O sea que en el ámbito de la ciudad podríamos encontrarnos con elementos de esta naturaleza. Hoy en día ya no tanto, porque hay sistemas individuales, que se denominan calderines, que son más chiquitos, que normalmente se van colocando, digamos, son calderas muy chiquititas, como un calefón, que se instalan en la propia unidad, ¿no? En cada departamento, cada piso tiene una calderita individual, que es la que caldera calienta el agua, alimenta la parte de radiadores con agua caliente para generar temperatura, digamos, para ambientar lo que sería la calefacción, pero en algunos lugares, antes de que se crearan estos sistemas, se instalaban sistemas de calefacción de esta naturaleza, con una caldera, y bueno, el gobierno de la ciudad, el código de edificación, establece parámetros dónde deben ser instaladas, cómo deben ser monitoreadas, cómo deben ser controladas, pero bueno, este, es bueno saberlo, pero no es que nosotros tengamos que tener una intervención directa, porque eso particularmente lo tiene que hacer, digamos, si se instala un edificio, se hace un edificio y se elige un sistema de caldera general a uno individual, el arquitecto, el que diseñe el proyecto, tendrá que tener en cuenta esa instalación con los alcances que le exija el gobierno o el contralor oficial sobre su instalación. Por lo tanto, nosotros en eso no, pero tenemos que saber que existe ese tipo de control. Bueno, hay varios tipos de caldera, ¿no? O sea, la primera que nos aparece es caldera de agua caliente, ¿no? El fluido es el agua. O sea, ahí el recipiente que veíamos recién tan grande está, en este caso, lleno de agua. Y permanece en estado líquido durante su calentamiento. Siempre mantiene el estado de calentamiento en estado líquido, no sobrepasando los 110 grados centígrados. Y ahora vamos a dar una explicación, porque a los 100 grados el agua se debería transformar en vapor, pero eso con determinadas situaciones atmosféricas, quiere decir con oxígeno alrededor, en el ambiente libre, pero acá recuerden que es un lugar sellado, cerrado, o sea que ahí la presencia de oxígeno es muy baja. O sea que el agua se va a mantener, inclusive a mucha más temperatura, en estado siempre líquido. ¿Bien? Siempre en estado líquido. Hasta 220 grados, ¿no? Después ya cuando se incrementa, cuando supera esa temperatura, en este caso se va a convertir en vapor. Bueno, como decía, no sobrepasando los 110 grados son las normalmente utilizadas en calefacción. Bien, este sistema, que es tan antiguo como justamente las calderas, es calentar agua, como si fuera el calefón de nuestra casa, ¿bien? Entra agua fría, en este caso es un reservorio de agua, ¿no?
y el calefón no tiene un reservorio de agua, pero quiero decir, es como una serpentina. O sea, el agua se calienta en un tacho y una vez que llega a la temperatura, con una bomba de impulsión se manda el contenido del agua a través de una cañería que corre por los radiadores que están instalados en las paredes. Y esos radiadores, con el agua circundante que pasa caliente, que normalmente ahora son de aluminio, pero en otras épocas eran de material tipo fundición. La temperatura es importante, fíjese, 110, 120, 150 grados, o sea, mucho, mucho calor. Se va calentando el metal y ese metal, por calor radiante, ¿bien? Quiere decir, por expansión del calor, lo conduce al ambiente, produciendo la calefacción del lugar. ¿Bien? Esas son las tradicionales, las que se usaban básicamente para el sistema de calefaccionado de ambientes. Después hay otra figura u otro tipo de elementos que se llaman calderas de agua sobrecalentadas. Cumplen la misma función que la anterior, pero las temperaturas del agua son el doble, 220 grados centígrados. ¿Sí? Ya estas no se usan para la calefacción, sino ya se pueden utilizar para un sistema industrial. O sea, tienen capacidad de poder generar movimientos a través del recorrido de la temperatura. Aparecen en tercera escena las calderas de vapor, que son las que normalmente, por ejemplo, acá en el edificio donde yo vivo había una caldera de vapor, que la tenemos instalada todavía, que dejó de funcionar hace varios años. Y bueno, el funcionamiento que hacía esa caldera era para alimentar todo el sistema de calefacción del edificio. Y bueno, estas calderas también se alimentan con agua, como las anteriores, pero en vez de salir en forma líquida, sale en forma de vapor en determinadas condiciones de presión y temperatura. O sea, según la presión atmosférica, como les decía antes, y la temperatura que se le da a ese agua, ya pierde la fase anterior líquida y se convierte en vapor, que es lo que se quiere lograr para que ese vapor, como les hablaba de la tapa de la olla cuando están calentando agua para los fideos, empiece a hacer ese movimiento, ¿bien? Se libere toda esa energía para generar un movimiento. En este caso, en mi casa era para temperatura, pero como les decía antes, con un sistema mecánico instalado al final de donde está saliendo esta presión de vapor, se puede hacer funcionar una máquina de pequeño tamaño a enormes sistemas de movimientos, como por ejemplo, les decía hace un ratito, una central termoeléctrica para generar corriente eléctrica. Bien, después aparece una que es con fluido térmico. En este caso es el aceite, ¿no? Que tiene una característica. El aceite tiene o los tipos de aceite, tienen ¿cómo se dice? Una densidad diferente a la del agua. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes piensen que el agua, si yo puedo calentar, ¿no? Llevar a una temperatura de 80 grados, agua y aceite, ¿no? Llevo los dos. Y los dejo los dos recipientes que se enfrían. Lo que va a pasar es que el agua se va a enfriar mucho más rápido que el aceite. ¿Por qué? Productos que tienen menos densidad. ¿Bien? Es menos viscosa, es más transparente, digamos, más líquida. Entonces, por una cuestión química, se va a enfriar mucho más rápido que el aceite a la misma temperatura. Bueno, para las cuestiones de las calderas, aunque es mucho, mucho, mucho más caro, porque imagínense en un gran recorrido llenar todo con aceite, para que tengan todo un recorrido es realmente muy costoso, se usa para cosas muy específicas. El aceite tiene la particularidad que puede contener, o mejor dicho, mantener por más tiempo la temperatura, y por ende el gasto de combustible para mantenerlo en ese estado es mucho menor que el que lleva el agua, porque el agua hay que calentarla en forma constante. Ustedes piensen que una caldera, ahora lo vamos a ver acá estamos viendo la caldera desde el punto de vista técnico, pero para que se entienda y lo podamos incorporar como conocimiento, piensen ustedes en la caldera como un recipiente que tenemos, no sé, arriba de una mesa, un recipiente lleno de agua. Entonces, una manguera sale de la base de ese recipiente, pega toda la vuelta alrededor, llegando al borde de nuestra mesa, todo el borde,
y se vuelve a conectar el otro extremo de esa manguera dentro de la caldera del otro lado, opuesto a donde salía. Es un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el agua sale por un lado y vuelve a entrar nuevamente al sistema. ¿Bien? Recorre todo el tiempo. Es como que yo, si tuviera una bomba del lado donde estábamos diciendo recién que está la salida de la manguerita, una bombita que haga que el agua corra, pega todo el recorrido de la manguera, todo el recorrido de la mesa y vuelve a entrar adentro de la caldera. ¿Me están entendiendo, no, lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, Es como la fuente, ¿vieron esa fuentecita de Feng Shui que venden con que hace sí. el agua, vos pones agua en la base, la tira hacia arriba, cae por una catarata y vuelve a caer adentro? ¿Se entiende? Y sigue así, siempre la misma cantidad de agua. ¿Lo entienden eso, no? Sí. Fantástico. El mismo sistema de funcionamiento. Entonces, como verán, la caldera saca agua caliente por un extremo, pega toda la vuelta, y a la caldera llega agua caliente, con menos temperatura, porque ya hizo un recorrido, perdió temperatura, pero sigue entrando una parte de agua caliente. O sea que en forma constante, ¿la voy a tener que mantener encendida? No, siempre y cuando no pierda la temperatura. O sea que probablemente la caldera se encienda, calienta todo el sistema de agua, el sistema empieza a funcionar, y durante un tiempo determinado se mantenga esa temperatura y la caldera no va a funcionar. Pero cuando empiece a perder temperatura, o sea, se empieza a enfriar nuevamente, el sistema va a mandar una inyección de calor para volver a aumentar la temperatura del líquido. Ese es el funcionamiento básico, simple para entender de la caldera. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es justamente el cuerpo de la caldera, ¿no? Esta es una de humo tubulares, pero entre el humo tubular y el sistema de agua tubulares, que es la otra que vamos a ver, son parecidas en lo que respecta a dispositivos de seguridad. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha, vamos a empezar a detallar. Acá estamos viendo la caldera, voy a ir hacia atrás, perdón, la estamos viendo en este lateral, ¿sí? Y después vamos a ver esta parte de aquí, ¿no? Pero del otro lado de atrás. ¿Bien? O sea, estamos viendo la caldera en esta figura y en esta figura. Primero vemos el lateral y después vemos esta parte trasera o delantera. Vean que está acá, ¿lo ven? Esto que está acá. Sí. Bueno, este es un corte, se llama dibujo de corte, esto como se ve en los edificios, de costado. Entonces dice, ¿cuál es la primera parte que vemos de acá de la caldera? La bomba de presión de combustible. ¿Qué significa? Que para que le llegue combustible al equipo, si fuera, por ejemplo, un tanque subterráneo donde hay combustible, tiene que meter una bomba que chupe y mande adentro de la caldera ese combustible. Y si es un sistema como, por ejemplo, el gas, bien, aunque no haya porque ya viene con la presión que provee la empresa proveedora del combustible, del gas, tenemos un regulador que nos va a decir cuánta entrada de gas vamos a tener dentro de la caldera. O sea que siempre va a haber algo que esté relacionado con la presión con la cual entra el combustible. Segundo, es la cámara de humos. ¿Qué significa eso? Es que cuando se enciende justamente este combustible, se genera inicialmente un humo, y lo que hace esto es transformarlo o sea, lo ventila, para que no se meta dentro del sistema ese humo, porque el humo siempre tiene material particulado que puede perjudicar el funcionamiento. Tubos por donde va a correr el agua, lo vamos a ver, eso también un poquito más adelante. El quemador, que es donde el combustible se transforma de estado líquido justamente a una llama. Aquí aparece la figura que se llama entrada de hombre, quiere decir que esta caldera es de tamaño grande, como la que teníamos recién en la imagen, o sea que una persona puede entrar ahí adentro, no cuando está encendida, por supuesto, puede entrar ahí adentro a hacer una inspección, ¿bien? De hecho se hace, y van a ver una vez al año, una inspección integral. Esto es un dispositivo de seguridad que es salida de vapor, ¿bien? Que es uno de los dispositivos más importantes, porque ¿qué pasa? Cuando este dispositivo funciona correctamente y hay una sobrepresión interna de la caldera, como estábamos hablando de la olla, ¿vieron? Que supónganse que ustedes ponen la tapa y le sostienen con la mano, ¿bien? No la dejan levantarse cuando está hirviendo el agua, y lo pueden hacer en su casa a la prueba, totalmente tranquilas. Hacen hervir agua, cuando empieza a cansar, que empieza a mover un poco la parte de arriba, ustedes ponen la mano encima de la tapa, tapan con cierta presión, y le esperan, no sé, un minuto, y la sueltan. Y va a ver que la tapa, lo primero que va a hacer es hacia arriba con más intensidad.
¿Bien? O sea, la liberación de gases o de presión va a ser mucho mayor. O sea, que si este sistema, por ejemplo, pudiera fallar y la caldera incrementa en forma exponencial la temperatura interna y a su vez la generación de vapor, probablemente, si esto no funcionara, podríamos estar frente a un problema, que la caldera podría llegar a estallar. Pero no va a pasar eso, porque ¿qué pasa? Hay una segunda elemento, se llama válvula de seguridad, que es justamente el elemento de seguridad más importante, que es la que va a liberar, después lo vamos a ver en detalle, va a liberar toda la sobrepresión que tenga la caldera dentro de ella en ese momento. ¿Bien? Si el sistema pasa por encima de los valores establecidos dentro de lo que tiene que funcionar la caldera, y se va exponencialmente esa temperatura, ¿bien? Y genera mucho más vapor, esa válvula de seguridad lo que va a hacer, va a liberar esa sobrepresión al medio ambiente y va a volver a colocarse en el estado normal para que la caldera siga funcionando normalmente. Y si vuelve a levantar temperatura, va a volver a repetir la misma operación. ¿Bien? Este tipo de calderas no se manejan solas. Hay una persona que se llama calderista, ¿bien? Que después al final del material están los tipos de sala de caldera y ahí vamos a hablar un poquito sobre eso. Quiere decir que hay una persona, un técnico especialista, que se dedica al manejo de este tipo de equipamientos. O sea, no es un equipo que se controle solo. ¿Bien? Bueno, y por último acá nos habla de la salida de chimenea, que tiene que ver con los vapores y gases como si fuera el calefón de nuestra casa, ¿no? A ese nivel. En el otro corte, que es mirándolo ya digamos en forma longitudinal, a la entrada de la caldera, lo que es la parte donde está el quemador, que lo tenemos acá, miren, esto rojo está acá, ¿bien? Que después lo vamos a ver con detalle. Este sistema es un sistema muy moderno, el que estamos viendo ahí en la imagen, muy moderno. Este quemador tiene un montón de dispositivos de seguridad que lo que hacen, y bueno, vamos a explicarlo ahora porque si no después seguramente pues, se nos va a pasar, y ya que lo tenemos. Este sistema genera, ¿cómo funciona? Aquí está conectado esta es una que funciona con gas, esta caldera. El sistema está conectado a la red de gas, ¿bien? Que son todas las cañerías que están aquí. Alimenta a ese quemador, como se lo dice, y el sistema funciona de la siguiente forma. Por acá tenía una imagen, me parece. A ver, acá estamos, mira. Excelente. A ver, por acá era, estoy seguro que tengo real. Dame un segundito, ¿eh? A veces me chisporrotea. Me estoy poniendo viejo. Y no se ría. No, esa risa estuvo de más, ¿eh? Acá está, mira. Buenísimo. Ahí está. Este es un modelo parecido, pero funciona de la misma forma. Lo están viendo, ¿no? O sea, el aparato, pero lo vamos a ampliar un poquito más. Bien, este es el sistema, el quemador, y acá está saliendo la llama. Estos sistemas tienen dos dispositivos de seguridad. Primero, hay un ingreso de gas que va a entrar adentro de esta cámara, que está aquí, ¿bien? Que tiene un sistema electrónico conectado al mismo. ¿Qué pasa? Como son dispositivos con un gran caudal de gas, el producir el intento, porque funcionan en sistema automático, o sea que cuando arrancan con un medio electrónico, ¿esto qué quiere decir? Hace una chispa, un contacto, o sea, hay un sistema, en realidad esto es un cerebro como una computadora, que manda órdenes y hace los distintos pasos hasta que se logra encender la llama. Entonces lo primero que dice este mecanismo, está programado, para que haya, antes que nada, una limpieza de todo el recorrido, desde donde está el gas, ya cerrado, todo el recorrido hasta el final de donde saldría la llama, un barrido con aire limpio. ¿Para qué? Para que en el caso que hubiese quedado acumulado combustible de una acción anterior, el incremento de ponerle más gas y producir una chispa no produzca una explosión. Entonces, lo primero que se garantiza el sistema, que todo el conducto esté limpio de combustible, o sea, está con aire, nada más que eso, limpito. Una vez que
que ese barrido tiene un tiempo, ¿no? Normalmente dura 1 minuto. ¿Bien? Durante 1 minuto hay un ventilador que larga aire a mucha presión ahí adentro y barre todo el sistema. Cuando este sistema, perdón, cuando este barrido concluye, termina, este mismo equipo da una orden para que se abra el paso de gas desde la fuente de entrada y empiece a introducirse ese gas dentro del sistema, ¿bien? Dentro del sistema, dentro de la cañería. Y conjuntamente con la entrada de ese gas, hay presencia de oxígeno, hay presencia de gas, lo único que nos falta es una fuente de calor. Produce lo que se dice chispa. Hace que un chispero larga 3 o 4 disparos de una descarga eléctrica y cuando se conjugan los 3 efectos, el combustible, el comburente, que en este caso sería el oxígeno, y el calor, que sería la chispa, se produce lo que se denomina fuego. ¿Bien? Y ahí queda ya la llama encendida, por supuesto. La parte de chispa se detiene y la presencia de oxígeno y gas se mantiene constante. Y eso genera esta llama que tenemos aquí. O sea que, como verán, tienen dispositivos de seguridad. Si alguno de los dispositivos no testea la limpieza, por ejemplo, cuando hace el barrido, la limpieza del sistema, el dispositivo testea que pudiera haber presencia de combustible, vuelve a repetir la operación. Y si vuelve a percibir la presencia de combustible, la vuelve a repetir una vez más hasta que en un momento se bloquea y hay que llamar a mantenimiento para que haga la reparación, porque el equipo es inteligente, o sea, se da cuenta que algo está mal y que ya hizo 3 intentos y que no puede encender la maquinaria porque hay un problema justamente de alimentación, y eso puede producir, si no es resuelto a tiempo, lo que como se denomina normalmente la explosión del sistema. Bien, bueno. Voy a achicar un poquito esto porque se me fue de adelante. Volviendo entonces un poco atrás, bastante atrás porque me pasé de largo. Estábamos justamente, que aquí está este quemador famoso que estábamos hablando. Acá tenemos el ventilador que recién les mencionaba, que era el que le manda al sistema para limpiar el ambiente. Bien, que haga justamente el recorrido de aire limpio para vaciar digamos, todo el posible contenido de combustible que pudiera quedar en la instalación. Y acá nos aparece otro dispositivo de seguridad muy importante. En realidad son 2 dispositivos. Uno que se llama indicador de nivel y manómetro. Indicador de nivel va a ser indicador de nivel de agua. Porque así como la caldera, estábamos mencionando, funciona con agua, también funciona cuando tiene poca agua. Y si tiene poca agua, eso es muy peligroso, porque el incremento de la condensación, digamos, del vapor que se genera es 10 veces mayor. O sea que el riesgo de explosión es inminente. Por eso es muy importante mantener el nivel del agua siempre en los estándares que el fabricante estableció para que la caldera funcione de forma normal. Y el manómetro es el que nos indica la presión que tiene adentro la caldera. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante cilindros que también tienen manómetros. Los matafuegos tienen manómetros. ¿Vieron los matafuegos? Sí. Ese simbolito que está en verde, una flechita. Eso es un manómetro, que indica la presión interna del equipo. El manómetro es cuando, no sé si alguna vez han visto un vehículo cuando carga GNC, que tiene un relojito al lado donde carga, bueno, ese indica la presión interna del cilindro. Todo lo que tenga que, o fueron a un hospital y se hicieron atender, el tubo de oxígeno tiene justamente un manómetro que indica la presión que tiene interna el equipo. El manómetro es un dispositivo de seguridad recontra importante, ¿bien? Porque nos mantiene, o mejor dicho, nos impone cuál es la presión interna que tiene el equipo adentro. Y por último, tenemos acá lo que es la cámara de agua, que era el reservorio que les mencionaba recién, y un revestimiento aislante que justamente va a mantener al equipo, lo que antes, como decíamos, se usaba asbesto, ahora se usan materiales un poco más nobles y más seguros. Acá están viendo una caldera abierta, ¿bien? Eso que estábamos viendo acá, estos tubitos, todo esto, acá lo estamos viendo ya con imágenes que nos muestran, vamos a ver acá, ¿bien? Por aquí adentro es donde entra el calor y estos son los tubos que llevan la conducción de los vapores. Eso después lo vamos a ver en funcionamiento, vamos a ver un poquitito más en detalle.
¿Bien? Acá tienen, ¿ven? El sistema con el fuego que está dentro del hogar. Otra mirada de la caldera. Por ahí tenemos ahí un ejemplo también. Tengo algún videíto después para mostrarles. No sé si vamos a llegar hoy, pero bueno, básicamente vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver que las calderas, para meternos un poquito más y empezar a entender un poco más el tema, tienen dos sistemas de funcionamiento, ¿no? Muy importantes. Una que se denominan acuatubulares y otra que se llaman, me la acabo de pasar, de largo, bueno, humotubulares. Acá está. Humotubulares. ¿Bien? Vamos a hablar primero de la humotubular. Dice que el cuerpo de la caldera es el depósito de agua, esto que estamos acá, ¿no? Toda la caldera es el depósito de agua. Y está recorrido por varios tubos de pequeño diámetro, esos chiquititos que habíamos recién en la imagen, ¿no? Estos que están aquí. ¿Sí? Por el interior de los cuales circulan los gases, o sea, la temperatura se incrementa y por acá pasan los gases. ¿Bien? Fíjense que acá dice humos. De combustión producidos o que provienen del el hogar. O sea que, básicamente, y después lo vamos a ver con un detalle mayor a través de un video, acá entra calor, se genera mucha temperatura, ¿bien? Todo el reservorio, todo lo que ven ahí ustedes es reservorio de agua. Cuando el agua se calienta, a través de estos tubos, por relación del calor que se genera, porque están rodeados todos estos tubos de agua, se genera vapor, y ese vapor recorre cada uno de estos orificios. Y después vamos a ver cómo se transporta dentro de la caldera para llegar a generar un movimiento. En este caso son los vapores. Ahora, también están lo que es las que son alimentadas solamente con agua y que van a generar que el recorrido, en vez de ser vapores dentro de esa cañería, van a ser el líquido agua. Entonces su nombre es acuatubulares. El cuerpo central de la caldera está constituida por una cámara de combustión, o sea, no hay un reservorio de agua ahí, sino que hay calor, que es recorrido por un gran número de tubos de pequeño diámetro, por el cual, por el interior, circula agua. En vez de circular vapor, se calienta. Esto funciona claramente como la serpentina de un calefón. ¿Bien? O sea, si ustedes conocen el funcionamiento del calefón, quiero desde el punto de vista visual. El calefón tiene un piloto, ¿no? ¿Han prendido alguna vez un calefón ustedes en su casa? ¿Han tenido calefón? Sí. Bueno, ustedes prenden el piloto del calefón, en la parte posterior, atrás del piloto, hay un montón, se llama mechero, pero ahí hay, digamos, como varias hileras de tubitos que cuando uno enciende el agua caliente, se enciende todo ese sistema, ¿bien? Se prenden muchas velitas de color celeste, que es el calor, digamos, el gas convertido en fuente de energía. Ese calor entra por dentro de un lugar que se llama camisa del calefón, que significa, es como un cuerpo que está rodeando todo el sistema por donde está el calor subiendo, ¿bien? Ese cuerpo se va calentando y si ustedes lo vieron alguna vez armado un calefón, que alguien estuvo reparándolo, en esa camisa, como se denomina, circula una serie de tubitos, ¿bien? Que es por donde corre el agua. Cuando eso se calienta, ese cuerpo se calienta, calienta la cañería, el agua circundante que está por dentro también se calienta y es lo que vos obtenés como agua caliente cuando sale la canilla. Cuando nosotros, por ejemplo, prendemos el agua caliente con un calefón, hasta arranca el calefón, o sea, se enciende y hasta que llegue el agua caliente en nuestras manos pasa un tiempo, porque todo ese recorrido tiene que calentarse para llegar el agua caliente a nuestras manos. Distinto es si tenés un termotanque, porque un termotanque el agua está caliente. Es un tanque con agua caliente, vos abrís y nada, en casi nada aparece el agua caliente en la canilla, porque no tiene que calentarse, ya está caliente. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, vamos a ver, o presentarlos por lo menos, para después continuar, dos elementos de seguridad muy importantes. Uno es el manómetro, que se los dije hace un rato, ¿no? Que nos va a decir, o nos va a informar, la presión interna de la caldera. ¿Sí? Acá verán, ustedes están expresados. Una de las formas, una de las unidades de medición es bar. Podría ser como lo más usual. Bar es de presión. ¿Qué significa?
que en este caso en estos dos manómetros no está identificado, pero normalmente lo que marca es que una determinada presión se empieza a poner en color rojo, ¿no? ¿Qué significa? Que si la presión supera, pongámosle acá, 10 bar, si supera los 10 bar y va avanzando hacia acá, ya estamos entrando en zona de peligro. Eso que es un indicador visual para que nosotros podamos verificar con una simple mirada que ya estamos, o sea, si está andando en correcto funcionamiento del equipo, o hay una sobrepresión que se esté dando dentro del cuerpo de la caldera. Entonces, ese indicador, si está el calderista en el lugar, que es con lo que corresponde, ya le va a dar una señal a él para que libere sobrepresión o verifique cuál es el problema, por qué está incrementándose la temperatura del equipo. Bien, cualquiera de los dos que vemos ahí sirve tanto para calderas, como vamos a ver más adelante, también para cilindros y equipos que estén todos sometidos a presión. Eso como es un indicador visual, es como un reloj. Ahora, acá nos va a aparecer, y quizás esto lo vamos a ver en el bloque siguiente, porque no, es un poco más largo, los presostatos, que son sistemas que son dispositivos de seguridad que van a evaluar o que van a transformar un inconveniente que se esté dando dentro de la caldera, o sea, una sobrepresión, acá tenemos la imagen, ¿no? O sea, aumenta la presión interna de la caldera y digamos que por alguna situación que podría pasar, el calderista no está viendo este sistema, que podría pasar. Bueno, este sistema es un respaldo de seguridad que lo que va a hacer es que cuando esa sobrepresión se genere, desde un punto de vista de conexión interconectada electrónicamente, va a dar una orden para que un sistema ya instalado en la caldera, que es perdón, va a dar una orden para que se libere esa sobreenergía que se está produciendo. Va a ser a través de un fuelle, a través de un sistema que va a elevar, y ahora vamos a ver, acá tenemos un dibujo, pero después lo vamos a ver cómo funciona, va a elevar un dispositivo dentro de esto que se llama presostato, va a hacer un contacto hacia arriba, va a decir, bueno, la presión interna se está elevando, al elevarse toca un contacto como si tocara una tecla de luz, manda una señal, y esa señal va a hacer que se libere toda la sobrepresión que está dentro de la caldera. Es un segundo, no en segundo nivel, quiero decir, es otro más de los dispositivos de seguridad que tiene que tener una caldera. Bien, después vamos a ver que hay unos que funcionan a pistón, son distintos tipos o de membrana, pero que son tipos diferentes, pero todos tienen el mismo, digamos, el mismo objetivo, ¿no? Liberar la sobrepresión que se da dentro de la caldera. Siendo las y 22, chicos, nos vamos a tomar 15 minutos de descanso. ¿Les parece bien? Bueno, Bueno, Tenemos 15 minutos de descanso, así descanso un poquito la voz yo también. Y no me adelanto tanto porque si no vamos a una velocidad misma. Nos encontramos entonces menos 20 pasaditas.